El conflicto palestino-israelí está en el centro de la atención internacional en los últimos días. Mientras tanto, el principal socio político de Israel, Estados Unidos, condenó energéticamente las acciones del grupo Hamas desde los ataques del 7 de octubre. Como resultado, la política exterior de Washington hacia Israel ha recibido el apoyo de un sector muy influyente de la sociedad estadounidense, a saber, el electorado evangélico. Los cristianos evangélicos son uno de los bloques de votantes con más poder político en Estados Unidos, especialmente en los estados tradicionalmente republicanos. En 2016, más de una cuarta parte de todos los votantes estadounidenses se identificaron como cristianos evangélicos. Por eso, durante la reciente administración de Donald Trump 2017 y 2021, por ejemplo, se dio especial relevancia a ciertos preceptos basados en la interpretación evangélica de la Biblia en la formulación de la política exterior estadounidense. Esto se debe a que muchos creyentes en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, creen que la Biblia ofrece una hoja de ruta profética para la vida moderna y que los acontecimientos escritos en sus escrituras sagradas se harán realidad en algún momento. Para los evangélicos en particular, quizás la más importante de las profecías bíblicas sea la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Dentro de esta profecía, a su vez, se le otorga a la ciudad de Jerusalén un papel esencial en el desarrollo de los acontecimientos relacionados con los últimos tiempos. En la época de Donald Trump, el presidente estadounidense se reunía a menudo con influyentes predicadores evangélicos para discutir las acciones más apropiadas que la Casa Blanca debía tomar para cumplir las disposiciones de la Biblia. Esto llevó a la decisión en 2018 de abrir una nueva embajada estadounidense en Jerusalén, coincidiendo con el número 70 aniversario de la Declaración de Independencia de Israel. Esto se llevó también a la creencia por parte del electorado evangélico estadounidense de que el regreso de todo el pueblo judío a Israel es una de las condiciones previas que desencadenaría la segunda venida de Jesucristo. Y aquí, cuando decimos Israel, nos referimos también a ciertos territorios disputados por el pueblo palestino. Por lo tanto, de acuerdo con una interpretación propiamente teológica, es imperativo que Estados Unidos ayude a Israel y castigue a las naciones que se vuelvan contra los israelíes. Al fin y al cabo, basándose en el texto bíblico, la propia existencia e integridad territorial de Israel es un requisito básico para que se desarrollen los últimos acontecimientos de la historia humana. Por supuesto, en este contexto no se trata de solo aspectos religiosos. Gran parte de las disputas que vemos hoy en Medio Oriente se deben también a antiguas discordias, muchas de ellas relacionadas con el propio proceso de creación del Estado de Israel. Esto se debe a que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la ONU dividió el entonces mandato británico de Palestina, donde vivía más de 1 millón de árabes, en 2 estados separados, dando a los judíos perseguidos en Europa una patria, pero confiscando al mismo tiempo gran parte de la tierra donde vivía originalmente el pueblo palestino. Los cristianos evangélicos, por su parte, veían todo este proceso como el cumplimiento de la profecía bíblica de la reunión del pueblo judío en la actual tierra de Israel, que debería preceder a la segunda venida de Cristo. Desde entonces, grupos como Hamas han estado luchando contra los israelíes, intentando reconquistar estos territorios perdidos y confiscando en el pasado, contando como Irán como uno de sus mayores apoyos. Además, Irán también desempeña un papel importante en ciertas teologías evangélicas relativas a los acontecimientos recientes. De acuerdo con estas teologías, si Estados Unidos quiere estar en el lado correcto de la profecía bíblica y por tanto de la historia, tiene que hacer todo lo posible para proteger a Israel y castigar a Irán. Sin embargo, esta interpretación también se ve reforzada por la historia contenida en el libro bíblico de Esther, que trataba de una conspiración para destruir a los judíos de Persia, el actual Irán, con Esther salvando a los judíos al persuadir insistentemente a los gobernantes de su época. De este modo, incluso en modo figurativo, la política exterior estadounidense ha asumido tradicionalmente el papel de Esther, con el objetivo de ayudar a salvar al pueblo judío, en última instancia al Estado de Israel, de la amenaza iraní y de la amenaza de las naciones árabes circundantes. En este sentido, cuando el expresidente Trump aprobó el ataque con drones que mató al comandante superior militar de Irán, Qasem Soleimani, en enero
enero de 2020 se consideró una medida prudente y preventiva contra uno de los principales enemigos de Israel. La muerte de Soleimani contó con el apoyo táctico tanto de los evangélicos estadounidenses como de algunos judíos, dado que ambos ven en Irán una amenaza existencial para el pueblo judío. No obstante, también hay que decir que, independientemente del partido político al que pertenezca el presidente, la Casa Blanca ha permitido tradicionalmente que ciertos mandatos e interpretaciones de la Biblia informen sus acciones de política exterior, especialmente en lo que se refiere a la ayuda y el apoyo incondicional a Israel en Oriente Medio. Por eso, Washington es visto especialmente por los árabes como un actor con intereses geopolíticos sesgados y como uno de los principales responsables de las injusticias cometidas en el pasado contra los palestinos. Sin embargo, para los cristianos evangélicos de Estados Unidos, que seguirán siendo una base popular considerable, lo importante es que la Casa Blanca siga estrictamente la profecía bíblica si quiere estar en el lado correcto de la historia. Dado esto, en 2024 cabrá afirmar que el candidato cuyas promesas mejor se ajusten a estas profecías, especialmente en lo que respecta a Israel, será el que cuente con los valiosos votos del que es uno de los grupos electorales más influyentes de Estados Unidos. Sobre esta relación entre el problema en Israel y la Biblia también tenemos Israel y las señales bíblicas que hablan sobre el fin de los tiempos. ¿Qué dicen sobre Hamas? Cada conflicto en o cerca de Israel, como lo es el actual conflicto con Hamas, es para muchos un presagio del inminente fin de los días. La cuestión aquí es cómo podríamos llegar a desensibilizarnos ante los conflictos en Israel, hasta el punto de no identificar cuando sucedan eventos de verdadera importancia profética. No necesariamente el conflicto en Israel es un indicador de los últimos tiempos. Así lo explican en godquestion.org, la página web de una organización que brinda respuestas bíblicamente aplicables y oportunas referentes a preguntas espirituales a través de su presencia en Internet. Desde su concepción como nación, Israel ha experimentado conflictos de forma constante, ya sea contra egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos. Israel siempre ha enfrentado persecuciones por parte de sus vecinos. Según la Biblia, esto se debe a que Dios tiene un plan especial para Israel y Satanás busca interrumpirlo, señalan en la web. La aversión hacia Israel, influenciada por Satanás y en especial hacia el Dios de Israel, es la razón por la cual sus vecinos han querido destruir constantemente a la nación, apuntan. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amán, oficial persa, Hitler, líder nazi alemán, o Ahmadinejad, presidente de Irán, de erradicar completamente Israel, siempre serán infructuosos. Ejemplifican. Los opresores de Israel pueden cambiar, pero la persecución persistirá hasta la segunda llegada de Cristo, dicen los expertos. Por lo tanto, el conflicto en Israel no es un indicador fiable de la proximidad del fin de los tiempos. Aún así, la Biblia predice un tremendo conflicto en Israel durante los últimos días, también conocidos como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob. La Biblia menciona sobre Israel en los tiempos finales lo siguiente: se producirá un retorno masivo de judíos a la tierra de Israel. El templo será rectificado en Jerusalén. El anticristo romperá el pacto con Israel, ocasionando una persecución mundial de la nación. Israel será invadido. Finalmente, señala la fuente mencionada, Israel aceptará a Jesús como su Mesías. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. Guerra en Israel. En la actualidad, los disturbios en Israel son notables, rodeado por enemigos potenciales como Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, la Yihad Islámica, Hezbollah, etc. Israel está bajo persecución constante y ahora mismo se encuentra en guerra contra Hamas, en detrimento de toda Palestina. Pero esta aversión y persecución de Israel es apenas un preludio de lo que ocurrirá en los tiempos finales. La reciente oleada de persecución comenzó en la época moderna con la reinstauración de Israel como nación en 1948. Muchos estudios de las profecías bíblicas consideran que la guerra árabe-israelí de 6 días en 1967 marcó el comienzo del fin. ¿Indican los actuales eventos en Israel que el fin está próximo? Posiblemente, dicen desde la web citada. Pero, ¿confirman con certeza de que el fin está cerca? No. De hecho, Jesús mismo advirtió:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si te parecieron interesantes las noticias de hoy, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en caja de comentarios. Tampoco te olvides de pasar por nuestro periódico digital y redes sociales donde subimos contenido diario. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.